Buenos días, amados hermanos. El día de hoy veremos un pasaje que nos habla de la búsqueda de la grandeza en el reino de los cielos. Así es, porque de una u otra manera todos como humanos buscamos esa grandeza, buscamos esa preponderancia, buscamos estar en los primeros lugares, buscamos ser vistos, ¿no? Y eso justamente que hemos aprendido del mundo es lo que muchas veces entra en nuestras vidas como creyentes y no nos deja caminar o entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero vamos a leer el pasaje. Hoy veremos Mateo capítulo 20, verso del 20 al 24. Y dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Él dijo: ¿qué quieres? Ella dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Ok, recordemos entonces que Jesús y sus discípulos están ya camino a Jerusalén. El ministerio de Jesús está a unas semanas de terminar y en el camino Jesús les enseña que ellos debían dejar todo por Él, que debían dejar su corazón y sus vidas por el Señor, y Jesús les dice que ellos serían recompensados. Pero a su vez afirma a través de la parábola de los trabajadores de la viña que aún las recompensas que ellos podrían tener no son por méritos, no es por las obras que ellos podrían hacer, sino es por la gracia, es por la gracia soberana de Dios. Entonces no es por merecimiento propio, no es por cosas que ellos podrían hacer, sino aún las recompensas que el Señor daría sería por gracia, ¿no? Y además es la tercera vez que el Señor les informa a ellos los detalles que iban a acontecer en Jerusalén, ¿no? Jesús les dice a ellos que Él iba a ser condenado a muerte en un juicio, que lo iban a entregar en mano de los gentiles, y estos gentiles se iban a burlar de Él, lo humillarían, lo azotarían y finalmente lo crucificarían. Pero a su vez también les hizo conocer de que Él resucitaría. Ok, entonces, como habíamos visto, los discípulos todavía están procesando toda esta información y en eso vemos que ocurre este episodio. La madre, dice, de los hijos de Zebedeo, con sus hijos, se acercan a Jesús para pedir algo. Si vamos nosotros a Marcos capítulo 10, verso 35... Marcos 10:35 nos ubica quiénes son estos hijos de Zebedeo. Dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Ok, entonces la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, ¿quiénes eran? Eran Jacobo y Juan, ¿no? Se acercan a hacer una petición a Jesús. ¿Ok? Entonces Mateo nos afirma que es la madre junto con los hijos que va a hacer esta petición. Ahora, esto nos lleva a una pregunta, ¿no? ¿Por qué es que la madre con sus hijos van a hacer esta petición? ¿No? Es que estos hijos no podían desenvolverse bien, es que Juan y Jacobo no podían desenvolverse bien, no tenían las agallas para hablar con Jesús. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y definitivamente no, porque hemos visto en otro pasaje de la Biblia que a estos dos hombres, inclusive Jesús los apodaba los hijos del trueno, ¿no? Los Boanerges, ¿no? Los hijos del trueno. Entonces, tampoco, ¿no? No es que no tengan carácter, no es que no puedan ir delante de Jesús a hacer esta petición. Entonces ya nos extraña porque la madre es como la interlocutora de estos dos hombres, ¿no? Entonces alguien puede afirmar, es que bueno, como toda madre quiere lo mejor para sus hijos, como toda madre solo ve que los hijos pudieran ser los mejores para esos puestos y por eso le pide a Jesús. Pero detrás de esto miremos algo mucho más, que puede ser muy cierto lo que se dice, y es cierto, ¿no? La madre siempre va a interceder por los hijos y la madre siempre va a pensar que los hijos son los mejores para un determinado puesto, etcétera, ¿no? Pero veamos algo más. Y quiero que analicemos unos 3 versículos para que miremos esto. Se trata de las mujeres que están finalmente acompañando a Jesús en la cruz. Para esto vamos a Mateo capítulo 27, verso 55, y nos dice: estaban allí mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ok, entonces la mamá de los hijos de Zebedeo es ubicada aquí, entre las mujeres que están con Jesús en la cruz, ¿no? Entonces tenemos a María Magdalena, tenemos a otra María que es la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo.
¿no? No nos olvidemos. María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ok, en el relato de Marcos, de este mismo episodio, en Marcos 15, verso 40, dice: también algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Ok, entonces en este mismo episodio ya nos añade un detalle más, porque en Mateo nos dice quiénes estaban: María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José. Ok, aquí están, y luego está la madre de los hijos de Zebedeo. En este caso la nombra ya Salomé. Entonces encontramos que Salomé es la madre de los hijos de Zebedeo. Ok, muy bien, entonces vamos a Juan capítulo 19, Juan 19, verso 25, y veamos el relato de Juan sobre este mismo episodio. Juan capítulo 19, verso 25 nos dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre. En esta ocasión Juan añade a la mamá de Jesús, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Juan nos presenta a 4 mujeres. Mateo y Marcos nos presentaban a 3 de mujeres. Obviamente ni Mateo ni Marcos hablan de María, la madre de Jesús, pero era obvio que ella estaba ahí, que Juan sí lo presenta. Ok, entonces nos olvidamos de María, la madre de Jesús, y nos quedamos con las otras 3 mujeres, ¿no? Ahora, Juan las presenta de una manera diferente. María Magdalena es la misma en las 3, ok, entonces nos quedan estas 2 mujeres: María, mujer de Cleofas, y la hermana de su madre, ¿no? La hermana de María, la madre de Jesús. En otras palabras, la tía de Jesús. María, mujer de Cleofas, ¿no? De acuerdo a los estudiosos, ¿no? Esta sería, pues, mujer de Alfeo. Y en otras porciones bíblicas, a los hijos de Alfeo se les conoce justamente como Jacobo y José, ¿no? Entonces sería María, la madre de Jacobo y José, o la mujer de Cleofas. Y nos quedaría esta otra mujer, llamada la madre de los hijos de Zebedeo en Mateo, llamada Salomé en Marcos, y aquí en Juan estaría hablando de la hermana de su madre. Por tanto, Salomé sería la tía directa de Jesús, y por tanto Juan y Jacobo serían sus primos directos, ¿no? Los que estarían involucrados en esta escena. ¿Ok? Y esto obviamente los estudiosos coinciden justamente en esto, en que lo más probable es que la tía de Jesús era Salomé, la madre de los hijos de Zebedeo. Ok, entonces esto ya nos lleva a pensar algo más, ¿no? Porque esta mujer es la interlocutora de estos 2 hombres, ¿no? Apodados en otro momento, como decía, por el mismo Jesús, como los hijos del trueno, ¿no? No es porque ellos no podían hablar, sino es que ella como tía estaba yendo, la tía con sus primos, a hablar con Jesús. Y probablemente lo que ocurre aquí es que ella quería, juntamente con ellos, aprovechar este lazo familiar para hacer esta petición, ¿no? El día de hoy también se ve eso, ¿no? Cuando alguien está en puestos destacados, ¿qué se usa? Se usa la familiaridad, se usa la amistad para pedir esos puestos, esos lugares, ¿no? Importantes. Si hay un familiar que está en un puesto importante, entonces el resto de la familia está yendo generalmente para pedir trabajo, pedir un puesto especial, ¿no? Aprovechando esa familiaridad, ¿no? Y generalmente va de interlocutor de repente alguien con autoridad en la familia, que en este caso podría ser la tía. Entonces ya no solamente los discípulos, que serían los primos de Jesús, van, sino van con la tía como para reforzar este pedido, este lazo entre la autoridad de la tía y la familiaridad, y ellos querían usar, ¿no? Querían aprovechar esta situación familiar para obtener unos puestos importantes. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la petición de ella? ¿O cuál es la petición de ellos, ¿no? En general, dice, él le dijo que ellos se acercan, dice, postrándose ante él y pidiéndole algo, ¿no? Y es interesante que vemos que ellos se acercan con respeto, reverentemente, respetuosamente. ¿Podríamos decir ellos se acercan en adoración? No, porque todavía no han terminado ellos de asimilar. Ellos están entendiendo y están asimilando el hecho de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Rey prometido, ¿no? Definitivamente por la petición vemos que ellos están entendiendo eso, ellos están asimilando esto, pero esto que sea el Hijo de Dios, todavía ellos están asimilando esto, porque en sus mentes todavía no entra exactamente esta idea de que Él sea hombre, sea Dios, de que va a ser Rey, pero a su vez va a morir, ¿no? Parecen contradicciones que todavía ellos no asimilan, ¿no? Lo que llamaríamos nosotros ahora paradojas, ¿no? Pero ellos todavía no están asimilando todo lo que está ocurriendo en este
en estos momentos, en este lugar. Ok, entonces ellos hacen una petición y le dicen, ¿qué quieres? ¿No? Ellas postrándose ante él y pidiendo algo, probablemente por reverencia y haciéndole ver que ellos le reconocen justamente como el Mesías prometido, como el Rey prometido, y saben que él va a reinar. Ellos saben que él va a reinar, la tía también sabe que él va a reinar y le piden, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Definitivamente, ella se está diciendo, ordena. Entonces tú vas a ser rey. Nosotros creemos que tú vas a ser rey, tú vas a reinar, ¿no? Entonces ordena que estos hijos míos se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces, ¿qué están pidiendo ellos? Están pidiendo una posición importante. En los tiempos antiguos, el estar a la derecha o a la izquierda de una autoridad, en este caso de un rey, obviamente les da a ellos también autoridad, les da una posición muy importante, en este caso el reino de los cielos, ¿no? Y obviamente ellos estaban buscando ¿qué? La grandeza. Ellos estaban buscando la grandeza en el reino que Jesús instauraría. Y es muy interesante porque Jesús también acaba de decirles que él va a ir a Jerusalén y que sufriría a mano de los gentiles, que él moriría en la cruz, pero sin embargo ellos están hablando de obtener puestos importantes en el reino. Cristo está hablando de sufrimiento y ellos están pensando en la gloria, ¿no? El Señor anunciaba azotes, burlas de los gentiles, pero ellos estaban buscando su honor, sus puestos de distinción. Entonces, este pedido está revelando a su vez el corazón de los discípulos. ¿Qué es lo que había en el corazón de ellos? Y lo que nos muestra en general que es un corazón egoísta y ambicioso. ¿Egoísta con quién? Egoísta primero con Jesús mismo, porque Jesús les está hablando, yo voy a sufrir, me van a azotar, se van a burlar de mí, me van a matar, me van a condenar a muerte, y ellos están pensando en, ok, ya viene el rey, vamos a ver qué posición vamos a ocupar aquí, ¿no? Es importante, están pensando que en esa posición, ¿no? Ambiciosa o tal vez orgullosa de qué lugar van a obtener en el reino, ¿no? Entonces, es un corazón egoísta y denota a su vez un corazón ambicioso que está buscando, ¿qué? El poder, ¿no? Ambicionaban el poder y a su vez eran egoístas con el resto, porque los otros también lo siguieron a Jesús, ¿no? Y ahora entonces, ¿cómo es que eran dejados atrás por sus propios compañeros, ¿no? Ahora, recordemos que seguramente estaba en la mente de los discípulos lo que Jesús les había mencionado antes, ¿no? En Mateo capítulo 19, verso 27, recordemos que Jesús le dice a la pregunta de Pedro le pregunta a Jesús y dice, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? ¿Qué obtendremos? ¿Cuál será nuestro premio? Y Jesús le dice, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Entonces, probablemente esto estaba en la mente de ellos, ¿no? Jesús acababa hace unos días antes de decir que ellos iban a obtener un premio, que sí, que Jesús reconocía que ellos habían dejado todo y que iban a obtener premio, que iban a estar sentados en los 12 tronos de Israel. Entonces ahora pidamos a Jesús que estemos a su diestra y a su izquierda y estar ahí juntos y ser parte de ese círculo íntimo para poder gobernar. Y recordemos que Juan y Jacobo ya estaban dentro de ese círculo íntimo, ¿no? Porque recordemos que de los 12, ¿no? Había un círculo más cerrado entre los cuales estaba Pedro, Jacobo y Juan, ¿no? Y Jesús. Pero ahora ellos querían como que dejar a Pedro atrás y poder ellos tener un círculo aún mucho más íntimo, ¿no? Estar a la derecha y a la izquierda de Jesús, ¿no? Entonces ellos no entendieron de que Jesús estaba anunciando esto, o era un anuncio escatológico, es decir, un anuncio para el final de los tiempos, ¿no? Jesús mismo decía, en la regeneración, cuando haya un nuevo mundo, cuando haya un nuevo orden en todo este mundo, y cuando el Hijo del Hombre venga a gobernar, ellos iban a tener esos lugares. Pero ellos todavía no procesaban todo. Recuerden que Jesús les dijo que él era el Mesías, iba a ser rey, pero a su vez que él iba a morir, ¿no? Entonces no procesaba su mente, o cómo iba a ser rey y a su vez iba a morir, o que iba a resucitar. Tal vez la idea de ellos era que sí, tal vez moriría, pero luego se levantaría de los muertos y se pondría a gobernar, ¿no? Como un hombre, ¿no? Como un hombre. Y eso estaba en su mente, porque obviamente el concepto que ahora tal vez nosotros tenemos, ¿no? De tener un cuerpo glorificado, de estar en la gloria, ellos tal vez no estaban procesando esto. Estaban influenciados, recordemos, por todo el pensamiento judío de quien está más arriba, está en un primer lugar y está más cerca de Dios, ¿no? Y ellos están influenciados por todo este pensamiento y como todo humano, cuando nos encontramos con estas paradojas en la Biblia que a veces no entendemos, normalmente ¿qué hace el hombre? El hombre en general
toma una y desecha otra, ¿no? ¿Por qué? Porque no entiende, no entiende, y entonces en vez de decir amén a todo lo que dice la palabra de Dios, generalmente el hombre asume una posición y deja a un lado todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En este caso, Jesús les había dicho, sí, yo soy el Mesías, ¿no? Había afirmado lo que Pedro había dicho, tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Jesús había afirmado eso. Es más, les dice que cuando venga la regeneración, cuando yo gobierne, ustedes van a estar en los 12 tronos. Entonces estaba reafirmando esto, pero a su vez les estaba diciendo que él iba a morir, iba a sufrir, lo iban a golpear, lo iban a humillar. Entonces, ante esta paradoja, ¿qué es lo que conviene más pensar? ¿Qué es lo que conviene más creer? Ok, lo que conviene más creer solo es una de ellas. Es que él sería el Mesías, sería el rey, y lo demás lo desecho a un lado porque no lo entiendo. Y esto ocurre constantemente en la Biblia, ¿no? Hay a veces dos posiciones que uno no entiende, que parecerían dos posiciones paradojales, y a veces solo uno asume una y desecha la otra. Pero ya hemos hablado muchas veces, hay algunas paradojas en la Biblia y tenemos que aceptar, ¿no? Los dos hechos, porque es la palabra de Dios, y si Dios dice que así va a ser, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La Biblia habla de cuiden su salvación con temor y temblor, ¿no? Ok, así es, y debemos cuidar nuestra salvación de todas las cosas, aún de nosotros mismos debemos cuidar la salvación, pero a su vez el Señor dice que yo pongo el querer y el hacer en el siguiente versículo nada más, haciéndonos ver que Él está afirmando de que Él va a cuidar nuestros propios corazones, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? ¿Yo tengo que cuidar mi salvación o es Dios el que se va a encargar de poner el querer y el hacer en mi corazón para ver la salvación? Entonces, algunos dicen, no, yo acepto la segunda parte y borro la primera. Algunos aceptan la primera parte y borran la segunda. Pero no, Dios está afirmando las dos partes, y aunque nuestra mente no termine de entenderla, es la palabra de Dios, y a los dos versículos tenemos que decirles amén, porque es la palabra de Dios. Ok, entonces los discípulos, en vez de decir amén a estos dos, ellos prefieren pensar solo en el reino, y entonces hacen esta petición. Hacen esta petición en la cual ellos están buscando un lugar de honor, ellos están buscando la gloria, están buscando engrandecerse, ellos están buscando saltar la cruz y poder disfrutar de la gloria. Recordemos que Jesús también ya antes les había enseñado que el camino a la grandeza, que el camino a la gloria en el reino tenían que pasar antes por la cruz. El camino a la exaltación es la humillación. Jesús les había enseñado, ¿no? Les había mostrado Jesús, inclusive a través de un hecho del pagar los impuestos. Jesús les había mostrado a ellos que el camino a la exaltación sería la humillación. El camino a la gloria sería ¿qué? La cruz, el tomar la cruz, ¿no? Entonces, pero ellos se saltaron esto, no querían tomar la cruz, no querían tomar la humillación, y de frente querían ir y buscar la grandeza, ¿no? Y van y le dicen a Jesús, ponnos en este sitio. ¿Por qué? Porque sus corazones todavía estaban siendo ambiciosos, egoístas, y tenían un deseo de grandeza, ¿no? Y en general, como humanos, la lucha por el poder es uno de los factores de división, de discordia en los hogares, ¿no? A veces mamá y papá se pelean ahí por una lucha por el poder, ¿no? Porque mamá quiere preponderar, papá quiere estar por encima, y hay una lucha por el poder. Cuando Dios ha dado un orden para poder trabajar juntos de manera complementaria, porque ni uno es más ni uno es menos, solo hay funciones que se complementan en la Biblia, pero el mundo nos enseña de una manera diferente, ¿no? Y por eso en esa manera diferente el hombre está buscando por tener una posición de autoridad, de eminencia en casa, y la mamá también, ¿no? Y entonces surge un conflicto entre los dos, ¿no? Y lamentablemente los hijos están ahí de por medio viendo ese conflicto, quién es el que gana, digamos, ¿no? La mejor posición. Y esto no solo es en la familia, esto también ocurre en los trabajos, ¿no? ¿Quién toma el puesto de autoridad? ¿Quién asume la jefatura, ¿no? Y si asume uno la jefatura, el otro ya está hablando mal de él. ¿Para qué? Para resquebrajar justamente la jefatura de él, porque tiene ambiciones personales de estar en esa jefatura, y ustedes saben, en cada uno de esos trabajos se dan, ¿no? Esas luchas por el poder, de quedar bien con el jefe, de estar bien con el jefe, y hablar mal del otro para que el otro no esté tan bien con el jefe, lo estén mirando mal y solo a mí me miren bien, porque ya, entonces yo voy a actuar como para que el jefe me vea. ¿Y por qué? Porque estoy buscando un lugar de preponderancia, buscando un lugar de honor, ¿no? Y si el jefe no hace así, entonces obviamente me molesto, me irrito, ¿no? Cuando no ocurre esta situación. Ocurrirá esto dentro de la iglesia también, ¿no? Y
esta lucha por el poder inclusive ha causado inclusive divisiones dentro de la iglesia, ¿no? A veces entonces entre los ancianos o los pastores inclusive están buscando quién está arriba, quién es el que está más arriba, quién es el que tiene más sabiduría, quién es el que tiene más conocimiento, quién está ahí. Es una lucha por el poder, ¿no? De repente hay uno que predica muy bien, pero el otro no predica tan bien, pero ya está él queriendo resaltar sus propios dones y desechando al otro. ¿Por qué? Porque hay una búsqueda de poder, porque hay una búsqueda de una preponderancia, y esto produce que un conflicto aún dentro de la iglesia. Y ustedes van a ver inclusive, ¿no? Dentro de los mismos hermanos, ok, hay uno que de repente conoce un poco más la Biblia y hay una lucha por el poder, ¿no? Yo conozco más, ¿no? Esa sensación de querer conocer más, ¿no? Y entonces, no, tú conoces menos, entonces tú como que eres menos cristiano, yo soy más cristiano porque yo conozco más, yo sé más, yo intelectualmente me desarrollo más, yo leo más, y hay una sensación de querer estar por encima de otros porque hay una búsqueda de ese poder, ¿no? Esto le pasaba a los corintios en la iglesia de Corintios. ¿Por qué? Porque ellos estaban disputando quiénes tenían los dones mejores, quiénes tenían los dones más visibles, y ellos querían que hablar en lenguas, hacer milagros, hacer sanidades, y era una lucha. ¿Por qué? Era una lucha por quién tenía más poder, quién tenía más dones, y eso lamentablemente a veces ocurre en las iglesias, ¿no? Piensan que por tener más dones ellos tienen más poder, están más capacitados, ¿no? Se sienten con más poder sobre otros, y no entendiendo que los dones finalmente el Espíritu los reparte como Él quiere, ¿no? Y Dios lo hace soberanamente. Entonces, de la misma manera aquí, esta situación de autoridad, Jesús lo va a decir después, pero es una situación de soberanía de Dios. Él lo va a repartir conforme lo que Él quiere, conforme su soberana voluntad lo haga, y no va a depender de que si van a hablar, si le van a ganar a los otros, si van a ser mejores, no. ¿No? Pero vemos aquí el corazón de estos hombres, y revela a su vez el corazón nuestro como humanos, ¿no? Que luchamos contra ese orgullo, luchamos con esas ambiciones, luchamos con esos egoísmos, luchamos con esos deseos de grandeza, ¿no? ¿Por qué? Porque desde pequeños siempre nos enseñaron, ¿no? A ser grandes, a ser los mejores, ¿no? A estar en el primer lugar, a ser el número uno, y todo el mundo va caminando y va corriendo hacia eso, ¿no? Entonces eso obviamente está muy en el fondo de nuestros corazones. ¿Cuántos conflictos nos ahorraríamos seguramente si no buscáramos la grandeza, si no estuviésemos buscando ese deseo de ser reconocidos, de ser distinguidos? Seguramente nos ahorraríamos muchos conflictos, ¿no? Pero todavía estamos en ese proceso de caminar, en ese proceso de crecer. Y miren la respuesta que tiene Jesús ante los discípulos, ante esta pregunta, ¿no? Ante esta petición de ellos, ¿no? Entonces él les dice, ¿qué quieres? Le dice, ¿no? A la mujer, y ella le dice, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu izquierda y el otro a tu derecha. Y entonces Jesús les responde a ellos, ¿no? Marcos nos abre y nos dice que él les responde ya a ellos directamente, y les dice a ellos, miren, les dice de una manera dulce, de una manera paciente, ¿no? Porque tal vez otra persona podría decir, pero les acabo de decir que el camino a la gloria es la cruz. Les acabo de decir que tienen que ser humillados. Les acabo de decir que yo voy a morir en la cruz, que voy a morir y me van a azotar. Y ustedes vienen aquí a pedirme una posición. ¿Están ustedes locos? ¿Qué les pasa? Tal vez esa sería nuestra posición. Tal vez como humanos diríamos o haríamos eso. Pero Jesús no. Jesús de una manera paciente, de una manera misericordiosa, como es Él, como es Dios, ¿no? Le responde a ellos, dice en el verso 22, entonces respondiendo a ellos les dijo, no sabéis lo que pedís, les dice. Lo primero les dice, ustedes no saben lo que están pidiendo, les dice. Trata de ubicarles, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos puedan meditar en esto lo que están pidiendo. Les dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. Y seguidamente les dice, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Dice, en otras palabras, es como si les dijera, ¿ustedes están conscientes de lo que piden? ¿Están conscientes realmente de lo que esto significa? Ustedes van a poder beber del mismo vaso que yo voy a beber y ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado. Jesús les está hablando claramente. Cuando les dice esto de podéis beber del vaso que yo debo beber, este vaso está hablando de una copa realmente, y hablar de copa desde el Antiguo Testamento y en la cultura judía está hablando de juicio,
¿no? Es un juicio, es un sufrimiento, ¿no? Hacia algo. Recordemos que Jesús, cuando ora en Getsemaní, también le dice, Señor, le dice a su Padre, Padre, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? Porque esta copa, ese vaso, habla de dolor, de sufrimiento, de juicio, ¿no? Entonces lo que Jesús les está diciendo, lo primero que Jesús le dice a ellos, ustedes van a poder beber del mismo sufrimiento, van a poder sufrir lo mismo que yo voy a sufrir. Y cuando les dice ser bautizados con el bautismo que soy bautizado, les está diciendo también lo mismo de otra manera, que ustedes van a poder ser sumergidos, porque el bautismo habla de ser sumergido, ustedes van a poder ser sumergidos en el mismo sufrimiento al cual yo voy a padecer, ¿no? Definitivamente, porque Jesús iba a tomar ¿qué? La responsabilidad de todos los pecados de aquellos que le iban a decir sí a él, ¿no es cierto? Y el Padre iba a derramar su ira sobre Jesús. Entonces iba a recibir una copa muy dura, la copa de ira del Señor. Iba a recibir Jesucristo, iba a ser sumergido ¿qué? En sufrimiento, en dolor, en soledad, ¿no? En esos momentos. Por eso es que Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Inclusive, ¿no? Cuando Él tome el pecado de muchos, como dice la palabra del Señor, ¿no? Entonces, en otras palabras, Jesús les dice, miren, ¿saben qué? Yo voy a sufrir mucho, ¿no? ¿Ustedes están dispuestos a ir por ese camino? ¿Ustedes están dispuestos a caminar por ahí? Yo voy a sufrir mucho. ¿Y ustedes están dispuestos a ello? ¿Y ellos qué dijeron? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Ellos dijeron, podemos, claro que sí, nosotros vamos a poder. ¿Por qué? Porque ellos no sabían lo que estaban hablando, no sabían lo que estaban diciendo, ¿no? Ellos estaban seguros de su fidelidad hacia Jesús, así como cuando Pedro estaba seguro y le dijo a Jesús, Señor, no, aunque dé mi vida, yo siempre te voy a seguir. Y Jesús le dice, ¿no? Pedro, esta noche tú me vas a negar 3 veces, ¿no? ¿Por qué? Porque la fidelidad hacia Dios no la podemos hacer humanamente. Humanamente no podemos ser fieles a Dios. Necesitamos de su Santo Espíritu, necesitamos de Dios mismo para que Él ponga el querer y el hacer en nuestros corazones y podamos ser realmente fieles a Él. Entonces, de esa manera, ellos responden y dicen, sí, claro, sí podemos, ¿no? Jesús les está diciendo, ustedes, yo voy a sufrir mucho, yo voy a padecer mucho. Ustedes van a poder sufrir lo que yo sufro. Y ellos responden, claro, claro que sí, nosotros podemos. ¿Por qué? Porque en su mente estaba el poder. En su mente estaba, ¿qué? La gloria, ¿no? Y tal vez pensaban, bueno, padeceremos un poco de tiempo, pero al final la gloria nos espera, ¿no? Pensando humanamente, pensando en tener ese poder y ese lugar. Lo cierto es que sí, ¿no? Ellos iban a participar de esa misma copa, ¿no? Jesús les dice en el verso 23, a la verdad de mi vaso beberéis y con el mismo bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. O sea, a la verdad sí, ellos iban a participar de ese sufrimiento, iban a ser sumergidos en ese sufrimiento, en ese dolor, y no solo ellos, sino también eso mismo es extendido a todos los creyentes, todos los cristianos, todos los creyentes estamos llamados a participar de ese privilegio, del mismo sufrimiento con el que el Señor va a sufrir. Miren algunos pasajes. En Colosenses capítulo 1, verso 12, dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Ok? Entonces, lo primero que acá Pablo nos dice en Colosenses es que Dios nos hizo aptos, ¿para qué? Para participar de la herencia de los santos en luz, ¿no? Vamos a participar de la herencia de los santos. Ok, cuando solo miramos eso decimos, qué bien, vamos a participar de la herencia de los santos. ¿Y cuál es esa herencia de los santos? ¿Qué estás pensando? ¿Qué está pensando tu mente? Generalmente pensamos, wow, cosas muy buenas, ¿no? Tal vez poder, tal vez nada de sufrimientos, todo muy bien, ¿no? Eso pensamos de repente. Veamos otro versículo. Romanos capítulo 8, verso 17. Y Romanos 8, 17 dice, y si hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ajá, aquí ya nos dice algo más y nos dice que si somos hijos, entonces somos herederos y coherederos con Cristo. ¿Y esto qué significa? Que vamos a padecer juntamente con Él y juntamente con Él vamos a ser glorificados, porque el camino a la exaltación va a ser siempre la humillación. El camino a la gloria siempre va a ser ¿qué? La cruz. Ok, entonces, ¿eres creyente? Es una invitación ¿a qué?
a que seamos glorificados. Pero antes de ser glorificados, ¿qué? Vamos a padecer juntamente con Él. Vamos a padecer juntamente con el Señor. Otro versículo, Filipenses 1:29. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, dice, no solo que creáis en Él, dice, ¿no? A ustedes se les ha concedido por Cristo, ¿no? Se les ha dado que ustedes puedan creer en Él, sino también que ustedes puedan padecer por Él. Ok, entonces dice, el Señor nos da un gran privilegio. ¿Cuál es ese privilegio? El poder creer en Cristo. Pero a su vez, tenemos el privilegio de padecer por Él. Entonces, cuando hablamos de esa herencia de la luz, esa herencia de los hijos de luz, no solo estamos hablando de cosas muy buenas, sino también de ¿qué? Sufrimiento. Porque nosotros vamos a andar como Él anduvo. Debemos seguir el mismo camino de Jesús. Y si Jesús siguió ese camino a la exaltación y tuvo que pasar por la cruz, pues nosotros vamos a pasar por lo mismo, ¿no? Y no solo ello, sino hay muchos versículos que nos hablan de ello. En la práctica lo hemos visto, la iglesia en el siglo I, ¿qué pasó con la iglesia? La iglesia fue perseguida, la iglesia fue muerta, murió en boca de leones, murió quemada, murió a través de espada, etcétera, etcétera. Y aún la iglesia fue perseguida por muchos años, ¿no? En el tiempo de la Edad Media la iglesia fue perseguida, muertos aquellos que leían la Biblia. El poder tener las Biblias que ahora tenemos les costó la sangre a muchos creyentes, ¿no? En todo ese tiempo de la Edad Media hasta la Reforma, y después en el tiempo de hoy vemos que hay algunos países en donde no se acepta, ¿no? Inclusive el caminar en el Señor, y aún son perseguidos los cristianos, ¿no? En muchos países, ¿no? de Asia, por ejemplo. Nosotros tal vez tenemos el privilegio, ¿no? De no ser perseguidos directamente, pero obviamente también el hecho de conocer y hablar de Cristo también produce cierta persecución, y padecemos, ¿no? Por nuestros familiares, el rechazo de familiares, el rechazo de amigos, etcétera, etcétera. Diferentes modos que vamos a padecer. Pero el llamado al creyente, ¿cuál es? El llamado al creyente es seguir el mismo camino de Jesús. Hay un llamado a ¿qué? Al sufrimiento, hay un llamado a ¿qué? A padecer por causa de Él, ¿no? Y por eso es que cuando escuchamos cosas como que, ok, cree en Dios y todos los problemas se te van a resolver, cree en Dios y Dios va a obrar todo lo que tú quieres, te va a prosperar en todo y vas a ser rico, vas a tener esto, vas a tener lo otro, definitivamente eso no es el evangelio de Dios, ¿no? El evangelio de la prosperidad no tiene nada que ver con el evangelio de Dios. Al contrario, el evangelio de Dios nos llama a un camino de cruz, ¿no? A un camino de cruz. Ustedes pueden beber la copa que yo voy a beber. Ustedes pueden ser bautizados con el mismo bautismo que yo puedo ser bautizado. Ellos respondieron sin entender, sí. Y seguramente por amor al Señor, si nos preguntaran, ustedes pueden padecer lo mismo que el Señor, y nosotros tal vez en ignorancia diríamos, sí podemos. Y en realidad nadie va a padecer lo que Jesús ha padecido. Definitivamente, porque ninguno de nosotros estamos llamados a cubrir el pecado de otros, ¿no? Sino es por nuestro propio pecado que vamos nosotros a padecer, ¿no? Inclusive las consecuencias de nuestros propios pecados vamos a padecer, y conforme a la soberana voluntad del Señor, ¿no? Entonces Jesús les dice a ellos, es cierto, de cierto les digo que ustedes van a padecer, ¿no? Ustedes van a pasar por ello, les dice a Jacobo y a Juan. Y en la historia, ¿qué es lo que ocurre? Jacobo es el primer mártir justamente de la iglesia. Jacobo en el año 44 después de Cristo aproximadamente, a manos de Herodes, es muerto, ¿no? Atravesado por la espada. Es el primer mártir del cristianismo. O sea, si estamos hablando del año 44, estamos hablando a unos años nada más que el cristianismo empieza a desarrollarse. Jacobo no puede ver más, es el primer mártir, él muere de esa manera, ¿no? Él es muy impetuoso probablemente, como hemos visto, y él es el primero que muere, ¿no? En la iglesia. ¿Y quién lo decidió así? El Señor en su soberana voluntad. ¿Y qué es lo que pasó con Juan? ¿No? Juan justamente todo lo contrario. Juan fue el lado opuesto, digamos, ¿no? Porque Juan es el último de los apóstoles que muere. Inclusive Pablo, que aparece después, Pablo muere inclusive antes que Juan. Juan es el último, ya cuando es muy anciano. Él inclusive lo vemos en la Biblia, ¿no? Él es deportado a la isla de Patmos, donde es deportado todos los delincuentes, los criminales de esa época, y Juan está ahí viviendo en Patmos, pero inclusive ahí él recibe la revelación, ¿no? Y escribe las últimas cartas,
profecías, y él escribe el Apocalipsis. Entonces, ¿qué es lo que padece Juan? Si bien es cierto, Juan no padece una muerte violenta, ¿no? Pero ¿qué es lo que padece Juan? Juan lo vemos que siendo encarcelado, recibiendo azotes, siendo perseguido, y ya de viejito es deportado a la isla de Patmos, ¿no? Es un sufrimiento diferente al que sufre Jacobo, pero ambos bebieron de la misma copa del Señor, esa copa de sufrimiento. Esto nos llama a entender que todos vamos a padecer un sufrimiento determinado por causa del Señor, ¿no? Definitivamente, si estuviésemos en los países donde persiguen a los creyentes, estaríamos padeciendo eso, pero no vivimos en esos países, así es que nuestro sufrimiento es otro, ¿no? Desde el hecho mismo, ¿no?, de estar vivos y estar luchando contra nuestra carne, de estar luchando contra nuestros propios pecados, contra nuestras propias pasiones, como dice la palabra de Dios, ya es un sufrimiento, ¿no?, determinado. Pablo mismo decía, ¿no? Recuerden que lo que yo quiero hacer, eso no hago, ¿no? ¿Y cuál era el sufrimiento de Pablo? Decía, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? ¿No? Porque él era una lucha contra su propio pecado, contra esa propia pecaminosidad de su vida, de su carne, ¿no? Entonces, de la misma manera, cuando estamos vivos en Cristo también, viviendo día a día y buscando cada vez más de Él, estamos luchando contra nuestra propia pecaminosidad, haciendo a un lado el viejo hombre y revistiéndonos del nuevo hombre, matando nuestra propia carne día a día, ¿no es cierto? Matando los deseos de nuestra propia carne, como dice la Biblia, y ese es un sufrimiento, esa es una primera lucha. ¿Qué más? Nos vamos a encontrar el desprecio de amigos de repente, el desprecio de familiares, ¿no? El desprecio de compañeros de trabajo, la burla tal vez de ellos, y, ¿por qué no?, también podemos encontrar la maldad, ¿no? El acoso de algunos de ellos solamente por conocer del Señor, ¿no? Y hasta persecuciones ya mayores, ¿no?, solamente por causa del Señor. ¿Ok? Entonces, nos encontramos con diferentes formas, pero sí hay un llamado ¿a qué? Hay un llamado a padecer con Cristo como Él padeció. ¿Por qué? Porque el camino a la exaltación siempre es la cruz, ¿no? Siempre va a ser ese camino. El camino a obtener la verdadera grandeza es la humillación. Y es más, en el reino de los cielos se ve de una manera diferente las cosas, porque la verdadera grandeza en el reino de los cielos no es el obtener un lugar de poder, un lugar de autoridad, no es el estar al mando de muchos, ¿no?, ser influencia de muchos, no, sino la verdadera grandeza en el reino está en ¿qué? En la humildad, en la humillación. Es totalmente opuesto a lo que vemos el día de hoy. El día de hoy, inclusive los jóvenes, ¿qué es lo que quieren ser? Ser youtubers, ser influencers, ¿no? Estar influenciando a otros, ¿no? Se toman fotos de su cuerpo, se toman fotos de aquí y allá, quieren que todos los días todos lo sigan, quieren tener seguidores, se sienten contentos por cuántos seguidores tienen, etcétera, etcétera, porque es un mundo en el cual nos lleva a exaltarnos claramente. Jesús les dice a ellos, ¿no?, que ellos iban a pasar este sufrimiento también de diferentes modos, pero les dice algo, ¿no?, que el estar a su derecha o a su izquierda no es su prerrogativa, es del Padre. Esto es de la voluntad del Padre. Y esto nos muestra a su vez que Jesús mismo se pone debajo del Padre. ¿Para qué? Para cumplir la voluntad y hacernos ver y hacernos entender una vez más que el único camino a la exaltación es la humillación. Esto nos debe llevar a recordar lo que Pablo nos decía en Filipenses 2:5, ¿no? Cuando decía, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, lo primero que hizo, que no estimó el ser como Dios. Él era Dios, no, Él es Dios, pero no estimó el tener esa misma posición, sino que se despoja de la gloria de ser Dios. ¿Para qué? Para humillarse haciéndose un hombre, ¿no? Ese Dios que no tenía límites, ahora Él se limita siendo un humano, en un cuerpo humano, ¿no? Y viviendo el hambre, viviendo la sed, viviendo los dolores, los padecimientos que como todo humano nosotros tenemos, ¿no? Entonces Él se humilla así, pero no solo ahí, sino que se humilla además, dice, verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Tuvo que ser, ¿qué? Obediente a su Padre, obediente al Padre, y se humilla, ¿cómo? Al morir, y morir no de una muerte cualquiera, sino de una muerte en cruz. Al ser muerto por sus propias criaturas, al ser juzgado por sus propias criaturas, y morir de una muerte de lo más terrible en la cruz.
Entonces Jesús se humilló, se humilló, se humilló y se humilló y aún se humilló más hasta lo más profundo, ¿no? Y esto que hizo en él, verso 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. El camino a la exaltación es la humillación. Y eso es lo que Jesús les estaba diciendo, inclusive aquí, cuando les dice, esto no es potestad mía darles. Yo soy el Mesías, yo soy el Rey, pero esto no está en mi potestad. Esto está en la potestad de mi Padre. En otras palabras, también, la forma como nosotros vamos a acompañar en el sufrimiento a Cristo, esa es potestad del Padre. No es de nosotros, no es que nosotros nos autoinflijamos y decimos, no, yo voy a sufrir por Cristo y yo me voy a hacer sufrir de esa manera, yo voy a padecer esto y yo escojo. No, eso no es así. Eso no es así, sino es Dios mismo en su soberana voluntad que va a escoger la forma como nosotros vamos a participar de ese padecimiento y la forma como nuestras vidas serán humilladas para alcanzar finalmente la gloria de Dios, ¿no? Efectivamente, Jesús decía algo. Los discípulos no sabían lo que pedir. Pero la verdadera grandeza está en la humildad. La verdadera grandeza en el reino está en la sumisión. Y esto es lo que Jesús está tratando de enseñarles a ellos y es lo que Dios está tratando de enseñarnos a nosotros. Eres grande no por el puesto, no por el título que tienes. Eres grande no por la influencia que puedas tener. Eres grande no por a cuántos puedas dirigir. Eres grande en el reino de los cielos por cuánta humildad hay en tu corazón, cuánta sumisión puede haber en tu corazón y en tu vida. Eso es lo que te hace grande a los ojos de Dios. Eso es lo que te trae grandeza en el reino de los cielos. Eso es lo que trae grandeza inclusive dentro de la misma iglesia del Señor. Entonces, cambiemos nuestra mentalidad, porque no es obtener la grandeza como el mundo quiere que nosotros miremos la grandeza. No es, si hablamos de iglesia, no es por el número de personas que tengamos en la iglesia, no es cuánto influenciamos a las personas, no, es cuán humildes podamos vivir nuestras vidas y cuán sujetos podamos estar a la voluntad de Dios, obrando conforme Dios quiere en su soberana voluntad. Que el Señor nos dé la sabiduría para poder entender y el corazón para ser humildes y a vivir en humildad día a día. Amén. Si crees que esta enseñanza ha bendecido tu vida, yo te invito para que tú puedas compartir con otros más esta misma enseñanza y dale un me gusta a la enseñanza para poder seguir compartiendo con otros la palabra de Dios.